Porque Jesús comenzó con su ministerio bajo el poder del Espíritu Santo. Durante 3 años y medio aproximadamente lo vemos a Jesús hacer milagros, maravillas. Lo vemos a Jesús expulsar demonios. Vemos a los demonios salir gritando, dando voces. Lo vemos a Jesús limpiar leprosos. Lo vemos a Jesús caminando sobre las aguas, dándole vista al ciego, levantando al paralítico, resucitando muertos como Lázaro o como el hijo de la viuda de Naín. O sea, lo vemos a Jesús moverse en un ministerio sobrenatural. Los milagros nunca faltaban, la liberación no faltaba. Donde estaba Jesús habían señales. Por eso es que Dios lo había ungido. Siempre hablamos Hechos 10:38, y como Dios ungió. ¿Quién ungió? ¿Quién ungió? Como Dios ungió a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús y Jesús comenzó a moverse. Dios ungió a Jesús con poder y Jesús comenzó a demostrar ese poder. Jesús recibió el poder y Jesús comenzó a ministrar bajo ese poder. Jesús recibió el poder y no se quedó quieto con el poder que había recibido, sino que comenzó a distribuir el poder, sanando a la gente, liberando a la gente. Ahora, habían tiempos en los cuales Jesús se detenía, porque siempre que te mueves bajo poder, tienes que saber que la oración no puede faltar. Jesús tenía una vida de oración constante. Dice la palabra que Él frecuentemente se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús tenía una vida de oración en la cual Él llegaba a pasar toda una noche orando. Se levantaba de mañana aún siendo muy oscuro y oraba. Él oraba en la tarde. En el Getsemaní su oración fue tan intensa que las lágrimas caían como gotas de sangre sobre la tierra. Su oración no era una oración wichi wichi. Jesús oraba. Y eso lo llevaba a continuar viviendo bajo ese poder. Ahí donde nosotros muchas veces fallamos. Recibimos el poder, pero no somos disciplinados en la vida de oración que nosotros debemos tener. Jesús demostraba el poder. Y Dios está interesado en que cada hijo de Él, cada creyente, que es su iglesia, reciba poder y demuestre poder. Cuando recibimos la impartición, luego de la impartición de poder, nosotros tenemos que distribuir el poder. Nosotros recibimos el poder, pero no podemos quedarnos quietos. Debemos movernos como Jesús se movía. Hacer visitas, predicarle a alguien, amigos, compañeros de trabajo, hacer evangelismo, involucrarme en una casa de luz, en un pequeño fuego, estar en el servicio. Tengo que estar dando de lo que yo he recibido. Sobre el estancamiento que hay entre el depósito y la distribución. Gente que recibe, pasa aquí adelante y recibe la imposición de manos, recibe la administración. Algunos tiemblan, otros caen al suelo, otros comienzan a hablar en lenguas, pero luego llega el lunes, el martes, el miércoles, pasa la semana y ya perdieron lo que han recibido porque no estuvieron dando, sino que se distrajeron con otras cosas, o el ladrón los esperó afuera, como dice la palabra, y les robó la semilla, o les mintió, o los engañó, haciéndole de creer que no has recibido poder. Dios quiere que seamos conscientes del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar acostumbrada a ver liberaciones, a ver milagros, a ver sanidades. Tiene que ser algo normal, algo cotidiano, algo de todos los días. Porque si estamos ungidos, eso tiene que acontecer. Pero si no te mueves, no hay demostración de poder. Dios es el que ungió a Jesús. Dios es el que ungió a los apóstoles. Y Dios es el que nos unge a nosotros. Denle un aplauso grande al Señor, vamos.
Aleluya. Lucas 24, versículo 49. Jesús está hablando y le está diciendo a los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay esta noche en este lugar? La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. ¿Cómo está tu disciplina? Un discípulo es un alumno, es alguien enseñable, es un seguidor de Cristo, es alguien que aprende de su maestro. Eso es un discípulo. Jesús le está hablando a sus discípulos y le está diciendo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya, apláudale al Señor, vamos. Hasta que seas investido de poder de lo alto. Dios está interesado en ungirlas, en ungirlos para que canten, para que prediquen, para que todo lo hagan bajo la unción, para que tengan denuedo cuando hablan la palabra, cuando enseñan, sea en la calle, sea en el tren, sea en el colectivo, sea en la escuela, en el trabajo, sea en un pequeño fuego, sea en una casa de luz, donde sea. Pero que tengas denuedo, que tengas gracia, que abras tu boca y que las palabras fluyan como un río hasta que la gente quede maravillada y diga: pero ¿de dónde este tiene todas estas palabras? Yo te profetizo que se van a sorprender tus familiares, tus amigos, se van a sorprender, te van a decir: pero ¿de dónde aprendiste todo eso? Y vos le vas a decir: solamente abrí la palabra, porque Dios es el que llena mi boca. Aleluya. Cuando hay denuedo, cuando hay libertad del habla, la palabra dice que Dios extiende su mano y hay milagros, hay sanidades, hay maravillas, hay liberaciones, porque las palabras tienen poder creativo. Y cuando abres tu boca y las palabras salen con el aliento de Dios, con el Espíritu de Dios, son sanidades, son milagros. Si dejas de predicar, si dejas de servir a Dios, lo que viene es la muerte para tu vida. Por eso es que la trampa del enemigo siempre es que dejes de servir. Él quiere estancarte para que te mueras estéril, para separarte, para que seas alguien que no fluye, con el propósito de ¿qué? De que la iglesia se detenga, de que el reino se detenga. Pero hoy, en el nombre de Jesús, el poder de Dios te va a activar y te vas a levantar y volverás a profetizar y volverás a predicar y volverás a ser lleno del Espíritu Santo de Dios y a profetizar. ¡Aleluya! Dios está interesado en que recibas este poder. Pero miren lo que dice esta palabra: quedaos en Jerusalén. Tienes que entender esta noche que es hasta. Yo cuando fui a predicar esta palabra, yo no tenía el hasta. Pero cuando leí la palabra en una de las iglesias donde estuve ministrando, el Espíritu me habló y me dijo: que sea hasta. No los quiero en Jerusalén cuando reciben poder, los quiero afuera. Ustedes se tienen que quedar en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Luego no los quiero más en Jerusalén. Se me van para Judea, se me van para Samaria, se me van por toda la tierra, hasta lo último, hasta la Argentina, hasta Ushuaia. Se me van por todas las naciones. Ustedes reciben poder. Ahora quiero que salgan a esos pequeños fuegos, a esas casas de luz, a esas campañas en los barrios. Quiero que salgan, que lleven mi poder, que lleven liberación, que lleven sanidad, que lleven milagros, hasta que reciban poder y luego se me van a la calle. ¿Qué es lo que pasa si te quedas? Si te quedas, te viene la persecución. O sales o te mueres. ¿Para qué quieres el poder? Esta es una iglesia de liberación, de poder, de salvación.
predicamos a Cristo, predicamos el evangelio. Y todos los que están bajo esta unción son evangelistas. Todos los que están bajo este manto predican el evangelio. Porque venimos de un manto de evangelista apostólico que se nos ha impartido. Pero no podemos ser engañados por el diablo. No nos podemos quedar quietos cuando ya hemos recibido poder. Tienes que involucrarte en el servicio a Dios, en discipulado, en escuela, en casas, en los pequeños fuegos que son las obras que estamos abriendo, y abriremos muchas más. Muchas más abriremos por todos los barrios y seremos contados por miles. Aleluya, seremos contados por miles y tomaremos las plazas, tomaremos los campos y tomaremos el estadio de la ciudad para la gloria de nuestro Dios, que nos ha ungido, que nos ha dado poder para que nosotros vayamos. Seremos obedientes a la gran comisión, saldremos a predicar el evangelio, saldremos con las señales que nos van a seguir, con la mano de Dios extendida, a expulsar demonios, a sanar enfermos. Aleluya, oh gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Ahora recibes la impartición. Si no comienzas a servir y a dar, lo que recibes se estanca y se echa a perder. Por eso que un recipiente que tiene entrada pero no tiene salida, llega un momento que se llena pero ya no entra más nada porque está lleno. Y al estar lleno y no tener salida, si es agua se pudre, si es aceite se evapora, pero que se pierde, se pierde. Por eso me gusta mucho cuando la palabra habla en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, que cuando el hierro pierde el filo, cuando no es afilado, dice que hay que añadir más fuerza. Vamos a leerlo. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, eso es afilado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ahora puedes perder todo lo que has recibido por no dar, pero también puedes perder lo que has recibido por estar dando. Y ahí es donde tienes que ser sabio, aplicar la sabiduría. Y esto tiene que ver con lo que hablamos hace un momento sobre la vida de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo. Había un momento en que Jesús sabía que él tenía que alejarse de la gente. Hay una palabra en la cual dice que los enfermos venían a él, pero más él se apartaba a lugares desiertos y oraba, y los enfermos se quedaban ahí, porque él no estaba en el momento de ministrar. Él ahora estaba en el momento de recibir nuevamente impartición, de orar al Padre, de estar en comunión con el Padre y luego volver a bajar y volver a ministrar bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso que la oración y el poder del Espíritu Santo van siempre de la mano. Usted puede perderlo todo por no dar, pero también lo puedes perder porque estás dando. La diferencia es que cuando vuelves a recibir, recibes algo fresco y algo mayor de parte de Dios. ¡Aleluya! Lo vemos en la palabra. Hechos capítulo 2, el día de la impartición. La promesa, Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. ¿Qué es lo que iban a recibir? Poder. Recibiréis poder. Poder es dunamis, es la capacidad de Dios sobre el hombre para hacer lo sobrenatural, los milagros. Dios es el que unge, Dios es el que hace milagros, Dios es nuestra fuente. Hechos 1, la promesa. Hechos 2, reciben la impartición, son llenos del Espíritu Santo. Nace la iglesia. Hechos capítulo 3, un hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo llamado La Hermosa. Se encuentran con Pedro y Juan. No eran los mismos de antes del Pentecostés. Eran hombres que tenían poder y que estaban yendo al templo a la hora de la oración. Había oración y había poder. Por eso que este hombre estaba ahí
con su pierna torcida de nacimiento. Eso fue un milagro. No fue una sanidad, fue un milagro de nacimiento. Y este hombre estaba esperando recibir algo de ellos, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por el brazo derecho, lo levantó, y al instante su pierna se enderezó. Aleluya. Y glorificaba a Dios, saltaba glorificando a Dios, y entró junto con los apóstoles al templo. Aleluya, alabando y glorificando a Dios, porque había tenido un encuentro con un ungido, con alguien que cargaba el poder de Dios. Pedro estaba ungido. Jesús estaba ungido. Pedro estaba ungido. Cuando en Hechos capítulo 10 versículo 38 dice que Dios ungió a Jesús, de la misma manera Dios ungió a Pedro. Recuerden que Jesús vino en condición de hombre. Tomó forma de siervo y vino en condición de hombre. Era el Hijo de Dios, pero Él no hacía los milagros que hacía por ser el Hijo de Dios. Él no hacía los milagros y las liberaciones que hacía por ser Dios. Aunque Él era Dios, sigue siendo Dios y es el Hijo de Dios. Él lo hizo en condición de hombre, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción que el Padre le había dado a los 30 años de edad. Por eso es que Jesús era Dios a los 25, a los 20, a los 15. Era el Hijo de Dios a los 12, a los 13 años. Pero no había milagros, pero no había liberación, pero no había sanidad. Pero cuando cumplió 30 años de edad y fue bautizado por Juan el Bautista, y orando, los cielos se abrieron y el Espíritu vino en forma corporal como una paloma, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, derrotó al diablo, soportó la tentación y salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Ahora era Jesús de Nazaret, era el hombre que se había criado en Nazaret bajo la unción del Espíritu Santo. Recuerden, lo hemos enseñado, Nazaret era una ciudad despreciada. Era una ciudad de clase media para abajo. Por eso que decían: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Tú lo crees? Medio raro, ¿no? Medio raro que pueda salir algo bueno de Nazaret. Pero no se trata de donde salga, se trata de quien te unge. Aleluya. Y Dios es el que unge. Dios es el que unge. Y Dios te quiere ungir esta noche. Mira que está a su lado y dígale: no seas incrédulo, Dios te quiere ungir. Dios te quiere ungir para que hagas las obras de Jesús, para que continuemos haciendo la tarea de Jesús. Si Dios ungió a Jesús y Dios ungió a los apóstoles, Dios nos unge a nosotros para que nosotros hagamos lo mismo que hacía Jesús, para que hagamos lo mismo que hacían los apóstoles. Escúcheme bien. No se trata tanto en las palabras que hablemos. Recuerde que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. En poder. Hoy en día hay mucha palabrería. Se predica demasiado. Se promete de todo, pero se demuestra poco. Y Dios nos está demandando espiritualidad, entrega, rendición, ayuno, porque Él quiere, Él desea, Él anhela, Él quiere que nosotros recibamos poder, y que no sean solo palabras, sino que sea demostración de poder, porque no es tantas palabras que tengas, sino cuánto poder cargas en tu vida, para que en una sola orden el leproso sea limpiado, ante la orden el paralítico se levante, ante una sola palabra el ciego comience a ver, ante una palabra que diga sé libre, el endemoniado es libre. Aleluya. Dios quiere que su iglesia se mueva bajo poder. Demostración de poder y del Espíritu Santo. Dios quiere que nos metamos ahí. Ayuno, oración, entrega, rendición, humildad, humillándonos bajo su mano poderosa. Hoy se habla todo, se habla demasiado.
En las redes sociales se habla de todo. La gente ya sabe todas las palabras, esas promesas que dicen por ahí de memoria. Y le dicen esas promesas de memoria a gente que está viviendo en pecado. Eso no le tienes que decir eso, le tienes que decir la verdad. Que se tiene que arrepentir para hallar misericordia, para ser restaurado, para ser levantado. Y luego sí, Dios se va a glorificar en él. Por eso hay gente que palabrería. Repiten, digan conmigo, son loros. No podemos estar repitiendo. Tenemos que ser gente y una iglesia que cargue poder. Y para cargar poder tienes que estar rendido a Dios, entregado a Dios. Necesitamos tener una vida de consagración en santidad, apartándonos del mal, del mundo, consagrándonos a Dios continuamente, siendo luz en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayas. Siendo luz realmente. Tenemos que brillar, tenemos que ser luz. Los que sirven en el centro de fe, la vara de almendro, tienen que ser luz. Y Dios está demandando espiritualidad. Si no te entregas en oración y en ayuno, te morirás prontamente. Y no es una maldición, es una advertencia. Porque por ese camino terminas religioso y muerto espiritualmente. El ayuno es algo que debemos practicarlo, debemos vivirlo para bajar la carne y para elevarnos espiritualmente, para vaciarnos de toda carnalidad y poder ser llenos del Espíritu Santo. No es solo pasar adelante y recibir una imposición de manos. No. En lo secreto, ¿qué es lo que haces? En tu casa, en la semana, ¿qué es lo que haces? Escucha a hombres y a mujeres que estén realmente ungidos. No que hablen las cosas que solo quieres escuchar. Escucha a hombres y a mujeres que cargan poder de Dios. Poder que libera, poder que transforma. El poder y la unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! No importa si tienes 15 años. A los 13 años la pastora ya estaba predicando. A los 17 ya estaba viajando a otra nación predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios la ungió. Si no, no lo puede hacer. No importa tu edad, no importa quiénes fueron tus padres, no importa dónde naciste, no importa la condición que estés ahora. Si hoy te entregas a Dios, Dios te va a llenar con su Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque hay miles y miles y miles que están perdidos afuera y que son muy pocos los que van por ellos. Por eso Dios quiere ungir y quiere que vayas y que seas alguien que demuestre poder, que su poder rompa el yugo, rompa las cadenas, que milagros suceden y seas testigo del poder de Dios. Alguien diga conmigo, gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por eso es que se vive de muchos congresos y muchas reuniones de fuego. Y todo lo que escuchamos y todo lo que vemos es para recibir. Pero hay pocos movimientos de distribución, de dar. Si yo tengo un depósito y recibo camiones con mercadería, llega un momento que el depósito se llena. Y si no hay una salida de ese depósito, de esa mercadería, la mercadería se pudre. Así también muchos reciben dones, talentos, reciben gracia de Dios, reciben promesas, profecías, pero al no tener salida, al no estar ministrando con lo que han recibido o de lo que han recibido, todo lo que hay en ellos se estanca y se convierten en cristianos estériles. Cristianos, cristianas estériles. Mueren espiritualmente. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos multipliquemos, que de lo que nosotros recibimos podamos dar. Y cuando notamos que nos estamos quedando sin ese denuedo, sin esa fuerza, sin esa gracia, que podamos comprender y usar de la sabiduría y decir: es el tiempo de afilar el hierro. Es el tiempo en el cual me tengo que apartar a orar,
para recibir nuevamente otra impartición. Hechos 2 dijimos, recibieron la impartición. Hechos 3, impartieron, dieron de lo que han recibido, sanaron al hombre. Pero vino la persecución. Y en Hechos capítulo 4 dice que volvieron a orar y volvieron a ser impartidos. Pero ahora ya no era poder, ahora era gran poder y abundante gracia. Y con denuedo hablaban la palabra y Dios hacía milagros con ellos. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Recibieron, dieron y volvieron a recibir. Pero hoy en día vemos un estancamiento. Los hombres y las mujeres de Dios se desgastan orando, buscando la palabra, el mensaje, escuchando la voz del Espíritu, lo que quiere hablar, lo que quiere soltar, llenándonos de poder. Y cuando es el momento de la impartición, son muy pocos los que por el rostro te das cuenta que tienen hambre de recibir. Otros te resisten la palabra porque hay enojo, hay ofensa, hay cansancio, hay incredulidad. Hay mucha gente incrédula, aún creyentes de 10, 15, 20 años, pero son incrédulos. Un día creyeron, pero dejaron de creer, se hicieron religiosos. Y es el momento de la impartición y uno imparte. Y llega el momento que uno ya se agota porque no ve el resultado sobre aquellos que está impartiendo, que tendrían que estar impartiendo a otros para que otros vayan e impartan a otros. Aleluya. Esta noche se tiene que romper el estancamiento. Y todo lo que recibe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado lo tienes que ministrar a otro. Y el domingo este lugar tiene que quedar lleno hasta allá afuera. Porque usted va a ganar a alguien para Cristo. Porque usted no va a ser egoísta. Porque usted no es estéril. Porque usted está bajo la bendición para que usted sea un multiplicador, un fructificador, un hombre, una mujer de bendición que de gracia ha recibido y ahora va afuera y da de gracia. A veces yo lo sé, que a veces los que están sirviendo toda la semana se cansan porque ven que la gran mayoría no hace nada. Pero siempre es así en todo. Es un pequeño remanente en la oración, un pequeño remanente en el traslado del sonido, un pequeño remanente en el terreno. Siempre son pequeños remanentes, pero la gloria es para Dios. Pero ese pequeño remanente tiene que saber que tiene recompensa de Dios, que lo que están haciendo lo están haciendo para el Señor. Aleluya. Y el Señor lo está viendo y el Señor lo recompensará en grande. Vamos, dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te estanques. Cuando ves que estás perdiendo el deseo de servir, no dejes de servir. Entiende que es una luz roja, es una alarma dentro tuyo. Cuando llegas tarde al servicio, algo está mal. Porque al principio no llegabas tarde. Eras uno de los primeros. Querías hacer la escuela para ser un servidor. Mirabas al ramá y no veías la hora de que poder cantar o poder tocar un instrumento. Pero luego de un tiempo que servirte, ahora no tenés ganas. Ahora llegas tarde. Eso es peligroso. Es una señal que te estás muriendo. Y ya piensa en irse para otra iglesia o en apartarse. Te estás muriendo. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que volver. Vuelve a la estación de servicio, métete en la YEL, en la IPF, no sé, en alguna de esas. Pero vuélvete a llenar el depósito. Ese es el problema. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos de imparticiones. Por eso Pablo dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Es algo que es continuo. La llenura tiene que ser continua porque somos llenos, pero estamos dando y necesitamos ser llenos continuamente. Por eso Jesús vivía en oración. Si no hubiese orado una sola vez, recibió el poder cuando fue bautizado y ya está. Pero el poder tiene que ir acompañado con la oración. Poder sin oración no hay demostración. El poder es el dunamis. Es un generador de energía que solo genera la luz, genera la energía cuando se está moviendo.
Y el movimiento lo produce la oración. Por eso que Pablo y Silas comenzaron a orar. Y cuando comenzaron a orar, el poder que ya estaba en ellos comenzó a sacudir la cárcel y a romper los cerrojos y a abrir las puertas de hierro. Los cimientos se sacudían porque ellos tenían el poder, pero ahora al poder le estaban ministrando la oración. La oración provocó que el poder se libere sobre ese lugar. ¡Aleluya! Hoy tenemos gente que recibe poder, pero no ora. Y si no tienes oración, no habrá demostración. Vamos a leer algunos versículos. Dile al que está a tu lado, no tienes que ser un tanque que recibe y no da. No tienes que tener solamente entrada, tienes que tener también salida. Porque de esa manera te conviertes en un canal, en alguien que fluye continuamente, en alguien que lo que recibe lo está dando. Por eso lo que hoy estás recibiendo, míreme bien. ¿Cuántos contactos tienes en el teléfono? Más de 1000. ¿Cuántos contactos tienes en el teléfono aproximado? 500, 1500. ¿Cuántos contactos tienes en el teléfono? Más o menos 1700. 1700. Germán, ¿cuántos contactos tienes? 200, 1900. ¿Vos? 2100. No sabe. ¿Vos cuántos tenés? 2100 acá. ¿Qué? Ari, ¿cuántos tenés? 120. Porque vos sos de poco amigo, ¿no? 120. 2200, 2300 contactos solamente acá. Miriam, ¿cuántos tenés? Muchos. Gloria a Dios. Tome todos los contactos que tiene mañana lunes y compártale algo de la palabra del día de hoy. Envíele una palabra del día de hoy. O si tenemos algo grabado, un pequeño video, algo para mañana, también. Usted haga eso, pero luego también le vamos a compartir un video. Y nosotros en un día, en un ratito, creo que con los que estamos acá, solamente con los contactos de WhatsApp, a más de 10,000 personas estaremos bendiciendo con una palabra. Mire qué poderoso. No estamos hablando de las redes sociales, eso también. A ver, levánteme la mano. ¿Quién no está en el grupo de difusión? No difusión, no, ese es otro. En el grupo de difusión de la vara de almendro están anotados en el WhatsApp. Les llegan los mensajes, ¿no? Bueno, no, nadie me levanta la mano. No, ese es otro tema, otra cosa. Diga gloria a Dios. Venga conmigo. Ok. Se me queda ya una servidora, le informas y a la salida le van avisando a toda la gente. Dale, bárbaro. Diga conmigo, Dios ungió a Jesús. Lo que Jesús hacía era por la unción. ¿Qué es la unción? La palabra unción es la palabra untar, frotar, cubrir. Cuando usted le pone el dulce de leche al pan, usted le está ungiendo el pan con dulce de leche. O sea, lo que Dios está diciendo, que Dios ungió a Jesús, lo frotó con poder, con Espíritu Santo y con poder. Ahora, todo lo que Jesús hacía, lo hacía por esa unción. Marcos capítulo 6, versículo 55. Vemos a Jesús haciendo estas obras. Léalo conmigo. Y recorriendo toda la tierra de alrededor. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Después de estar ungido y recibir poder, ¿qué es lo que hacía Jesús? Vamos, pregúntele al que está a su lado. ¿Qué estás recorriendo vos? ¿Qué es lo que estás haciendo con el poder que has recibido? Con la palabra. Jesús recorriendo toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Seguimos.
Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Diga gloria a Dios. Era Jesús, bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, que provocaba todo este movimiento. Venga conmigo al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 15 al 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, ahora es Pedro, ahora no es Jesús. ¿Ve? Es igual, pero es Pedro, no es Jesús. ¿Es Pedro o es Jesús? Es Pedro. Ahí dice Pedro. A lo menos su sombra, ¿la sombra de quién? De Pedro, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Apláudale al Señor. Aleluya. ¿Se da cuenta que es el poder del Espíritu Santo sobre Jesús y el poder del Espíritu Santo sobre Pedro? Y suceden las mismas cosas. Hoy en día también sucede. Hay muchos hombres de Dios en la tierra que han sido ungidos y llenan estadios. Y vemos en el África que llegan los paralíticos, pero de a montones, y gente que las llevan en colchones y en alfombras, en lugares muy pobres, con alfombras los llevan ahí moribundos y los ponen en el campo del estadio. Y cuando el ungido, el hombre de Dios, está ministrando, los paralíticos se levantan, los enfermos se sanan. Y en muchas ocasiones, cuando un ungido entra al estadio y está caminando, ya se empieza a ver que hay gente que tira las muletas y paralíticos que se levantan. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por la unción del Espíritu Santo. Yo creo en ese poder. Yo creo que eso se moverá con nosotros en nuestra casa. Por algo Dios lo está poniendo para que lo hablemos, porque las palabras que hablamos son espíritu, y cuando hablamos de todo este movimiento acontecerá en medio nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos está enseñando, Dios nos está mostrando a través de la palabra, nos está diciendo: lo hice con Jesús, lo hice con Pedro, lo puedo hacer con ustedes y quiero hacerlo con ustedes. Diga: Jesús resucita a un muerto. Aunque resucitó a otros más, ¿no? Como el hijo de la viuda de Naín. Pero en San Juan capítulo 11, versículo 43 y 44, mire lo que dice San Juan 11. Y el que había muerto, 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Diga: Jesús resucitó al muerto. Vamos, dígalo con más fuerza. Jesús resucitó al muerto. Ahora Pedro no resucitó un muerto, pero Pedro resucitó una muerta. Diga gloria a Dios. De la misma manera, venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 40 al 42. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Mire, primero oró, se puso de rodillas y oró. No le oró a la muerta, él oró a Dios. No fue orarle a la muerta. A la muerta le fue a dar una orden. Entienda eso, muy importante. Pedro oró así como oraba Jesús cuando se apartaba. Pero luego dice: y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita,
levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, aleluya. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a todos los santos y a las viudas la presentó viva. Levantó una muerta como lo hizo Jesús. Un versículo más, 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Se da cuenta? Es el mismo poder que te lleva a hacer las cosas de la misma manera. Necesitamos fe, ¿verdad? Creer que ese poder viene sobre nosotros y que podemos movernos en ese poder. Es lo que Dios quiere, es lo que estamos leyendo. Diga conmigo, Jesús echaba fuera demonios. Lucas capítulo 4, versículo 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniéndole la mano sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. El Cristo. La palabra Cristo es la palabra ungido. En griego, en hebreo, Mesías significa ungido. Él era el ungido. Diga gloria a Dios. Por eso es que nosotros somos cristianos. Y eso tiene que ver con pequeños Cristos. Y significa pequeños ungidos. Seguidores de Cristo, pequeños ungidos. Fuimos ungidos para nosotros también hacer las obras de Jesús. Diga gloria a Dios. Aleluya. Ungidos para hacer las obras que Jesús hacía. Ahora Jesús echaba fuera demonios. Hechos capítulo 8, versículos 6 al 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe era un evangelista que también luego fue apóstol, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dale un aplauso grande al Señor. Felipe. Diga gloria a Dios. Ahora era Dios el que los había ungido. Era Dios el que había derramado de su poder. Hechos 10:38, vamos a leerlo. Hechos 10:38, quiero que lo leas conmigo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios que vas a soñar con esta palabra. Es la palabra que cuando tengamos el templo ahí ya terminado, o ahí cuando lo estemos construyendo, le vamos por esta palabra, y esta será la palabra que se va a manifestar siempre en nosotros. Esta es la palabra de nuestra casa. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hechos capítulo 19, versículo 11. Léalo conmigo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién los hacía? Dios. Ahora no era a través de Jesús, ahora era por la mano de Pablo. Pero Dios era el mismo. Es el mismo Dios. Jesús no tenía un Espíritu Santo más grande que el nuestro. Pablo no tenía un Espíritu Santo de 3 metros y nosotros uno de 1 metro. No tenía un Espíritu Santo más fuerte que el que tenemos nosotros. Tenía el mismo Espíritu Santo, que es Dios, que vino a morar en nosotros, que habita dentro nuestro y que también viene sobre nosotros para darnos poder. Es el mismo Espíritu que operó en Cristo, levantándolo de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que nos enseña, que nos guía a toda verdad. No es otro, es el mismo. Es la misma persona de Dios. ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. Ahora Dios estaba con Pablo. Era Dios que hacía esos milagros. Hechos capítulo 5, versículo 15. Lo hemos visto hace un momento. A Pedro caminando por las calles. Y era el poder de Dios.
Era Dios el que lo había ungido en el Pentecostés a Pedro. Era Pedro el que estaba inmerso, lleno, saturado, desbordando del Espíritu Santo y de poder. Pero era Dios el que lo había ungido. Era Dios. Era Dios con Jesús, era Dios con Pablo, era Dios con Pedro. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos, diga gloria a Dios. Dígalo conmigo: Dios con Jesús, Dios con Pedro, Dios con Pablo, Dios con Felipe, Dios con ellos y Dios con nosotros. Apláudale al Señor. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que quiere que salgas y acompañarte con señales, que quiere testificar contigo. Es el mismo Dios que quiere entrar con vos en esa casa. Es el mismo Dios que se quiere meter contigo en ese hospital. Es el mismo Dios que quiere ir contigo haciendo señales, maravillas, milagros. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que quiere ungirte, que quiere que recibamos esa unción y que la cuidemos mediante la disciplina. Dígalo conmigo: en la oración. En la oración. Hechos capítulo 29. Hechos capítulo 29. Vamos. Hechos 29, vamos. Alguien que lea Hechos 29, vamos. Hechos 29. Hechos 29 somos nosotros. Ay, no la agarra, no la agarra, no la agarra. Nosotros somos Hechos 29. Nosotros somos los que continuamos haciendo la obra. Aleluya. No está en la Biblia, pero estamos acá. Hechos 29, el centro de fe, la vara de almendro. Dios lo ungió. Dios te ungió. Dios te ungió para que levantes muertos, para que eches fuera demonios, para que sanes a los enfermos, para que prediques el evangelio, para que salgas y te muevas y las señales te sigan. Aleluya. Póngase de pie, grite algo, haga algo, salte, diga gloria a Dios, celebre. Dios te quiere ungir para que seas testigo de su poder, para que seas un hombre, una mujer que carga gloria, que carga poder. Eva Zebra. Aleluya. Aleluya. ¿Estás dispuesto en ir? ¿Estás dispuesto en ir? ¿Vas a ir? Muchos de ustedes ya lo saben. Yo era una persona perdida en el mundo, en el alcohol, la droga, la delincuencia. Nadie podía creer que algo bueno me pudiera pasar. Cuando me predicaron el evangelio y yo creí con todo mi corazón y me dijeron: ahora tienes que servir a Dios. Amén, le dije yo. Si Dios me salvó la vida, si yo estaría muerto, si no fuese por Él, ¿cómo no le voy a servir? ¿Y qué tengo que hacer? Lo primero que me enseñaron: tienes que entrar en el seminario del BOA. ¿Cuál es el seminario del BOA? En tu casa lo puedes hacer. ¿Y cómo es? Biblia, oración y ayuno. Nada más. Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Yo ayunaba 72 horas sin una gota de agua, ni tocaba mis labios, nada, seco. 72 horas. Luego de ese ayuno de 72 horas iba y testificaba en las iglesias, en las campañas al aire libre. Recuerdo que subía a la plataforma y los endemoniados ya se manifestaban, no soportaban el poder que yo cargaba, por los ayunos que tenía, por mi vida espiritual, por cómo yo había muerto a la carne y había entregado mi vida a Jesús. Dios me había podido llenar, porque cuanto más te abres, cuando más lugar le das a Dios, más Dios derrama de su poder. Y Dios comenzó a usarme.
Y empecé a testificar en un lado, en el otro. Luego fui al Chaco, luego fui a Chile, luego fui a Colombia y se abrieron las puertas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Dios me había ungido, yo estaba dispuesto a ir. Yo le decía, Señor, envíame a mí. Primero las casas, los barrios, Santa Marta, Barrio del Plata, parado en una silla predicando. Alguien me acompañaba con una guitarra criolla, lo que sea. Yo predicaba en cualquier lado, en las cárceles, en los hospitales, en el loquero. Me iba allá a Open Door. ¿Cuántos conocen Open Door? Allá me iba a predicar, allá a todos los lugares yo me iba, predicaba en el tren, predicaba en el colectivo. Y Dios comenzó a subirme de nivel, podríamos decir. Ahora ya estaba viajando en aviones a una nación, a la otra, a Europa, porque Dios me había ungido. Y cuando Dios encuentra a alguien disponible, Dios derrama su poder y Dios comienza a moverlo por los barrios, por las ciudades, por las naciones. Y nada te faltará, porque Dios está buscando obreros. Dios está buscando gente disponible, gente que no ande detrás del dinero, de su ambición personal, gente que le diga, úngeme a mí, yo quiero ir por aquello, yo quiero ir a libertar a los endemoniados, yo quiero ir a romper las cadenas, la brujería, yo quiero ir a sanar a los enfermos, quiero ser un instrumento de poder en tus manos. Una sanidad maravillosa en Staten Island. Ya estaba terminando la reunión. El apóstol Yolanda estaba dando unos anuncios. Y yo vi a una niña, una joven, tendría 12, 13 años. La vi que estaba con una bota. Y me le acerco. Ya la reunión había terminado, solo eran unos anuncios. Me le acerco y le digo, ¿qué te pasó? Hablaba inglés y me tradujeron. Dice, me rompí el hueso. Le digo, ¿crees que Dios te puede sanar? Sí, me dijo. Ok, le pegué un par de palmadas en la bota. Recordaba como el apóstol John Chi lo hacía. Y dije, lo voy a hacer igual. Le pegué en la bota y le dije, sáquenle la bota. Se sacó la bota y la nena caminó por toda la iglesia. Estaba feliz, no le dolía, estaba sana. Dios le soldó el hueso, aleluya. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Hay que animarse, hay que creer. Si de repente no sucede, no sucede. Una vez me pasó a levantar un muerto y se cayó de vuelta. Y bueno, algún día me va a funcionar. Pero yo lo hice. Amén. Tienes que hacerlo, tienes que tener la fe. Tienes que ser como un niño. Créele a Dios y ve. No vaya solamente a alguien a decirle que venga a la iglesia. Ora por esa persona en el nombre de Jesús. En la calle, donde sea, que se manifieste ahí, que la gente vea la parada de colectivo echando el espumarajo y enseñarle a la gente lo que está pasando, que Jesús que está liberando es el poder de Dios sobre tu vida, que está rompiendo las maldiciones generacionales, la brujería en esa persona. Que Dios sea glorificado en las calles.